Segarra. Él es economista e investigador principal de GRADE, que es el Grupo Análisis para el Desarrollo, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, señor Segarra? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Encantado de participar. Bien, ya se hizo la corrección en el Parlamento, ¿no? Ya se ha especificado estos productos que sí van a ser exonerados. Sin embargo, hay distintas opiniones al respecto. ¿Usted cómo analiza esto y un poco los alcances que tendría ya con las modificaciones que se han hecho? Y si realmente va a tener el efecto que se espera y por el cual se ha propuesto, ¿no? Lo primero a decir es que la norma entraría en vigencia recién el 1 de mayo. Así es. Por lo tanto, si algunas personas están diciendo que todavía no se ve el efecto, es porque ni siquiera todavía la norma está en vigencia. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que hacer un reglamento, efectivamente, que defina con mayor precisión cómo se va a resolver el tema que tienen las empresas de poder no tener problemas con el IGB, porque el IGB es un impuesto que pagan los consumidores, pero que cobran las empresas, y luego la empresa recupera el IGB a través del descuento de las compras que a su vez hace a sus proveedores. Entonces es un sistema complejo que requiere bastante precisión y bastante control por parte de SUNAT para que efectivamente esto funcione. Como estamos viendo, varios empresarios o gremios empresariales han empezado ya a decir que van a tener problemas, ¿no? En cierta manera, esto ya presagia que la medida no es tan sencilla como pareciera, no es cuestión solamente de sacar una ley y que se resuelve, ¿no? Va a haber todavía un tira y afloja ahí que hay que mirar cómo va a funcionar. Claro, lo que señalan, y ya lo veíamos, por ejemplo, la Asociación de Avicultura señala de que los procesos de producción o los insumos de la cadena de producción siguen elevados, ¿no? Entonces lo que se está bajando es al producto final. Entonces, ¿quién los ayuda a ellos? ¿Quién los beneficia a ellos? Y lo mismo ha salido a comentar también la Asociación de Panaderos, ¿no? Que señalan que si ahora encontramos en la unidad a 30, 40 céntimos, esto no se va de repente ver reflejado la disminución, que es lo que todos esperan finalmente. Claro, lo que pasa es que en realidad la empresa no debería ni beneficiarse ni perjudicarse por esta medida, ¿no? Lo que ellos hacen es, en realidad ellos cobran por el Estado el IGB, ¿no? El consumidor es el que paga el IGB, pero la empresa toma ese 18% y se lo da al Estado. Luego el empresario recupera ese monto, ¿no? A través de crédito fiscal que se produce cuando el empresario a su vez tiene que pagar a sus proveedores que le proveen insumos para producir dicho bien. Entonces es una mecánica compleja, ¿no? Y tiene que estar muy bien afinada para evitar problemas y que los empresarios no terminen siendo perjudicados. Tampoco la medida se orienta a perjudicar a los empresarios. Se supone que solo se trata de el que debería pagar la factura de esta medida básicamente es el erario público, el presupuesto de la República, la recaudación tributaria. Entonces ese es un problema, pero también está al costado el enorme problema de la informalidad, ¿no? Sobre todo en el sector avícola. Este puede ser un problema importante porque hay una buena parte del comercio avícola de carne de ave que es bastante informal. Entonces, al ser informal, ese sector informal no va a trasladar nada porque ahí el tema del IGB no funciona, ahí no hay ningún tipo de operación, digamos, del sistema tributario. Entonces, algo parecido podría ocurrir en el azúcar, aunque en menor medida, ¿no? Y creo que en huevos y aves podría haber problemas de informalidad que afecten la medida. En general, esto está indicando que es una medida insuficiente, complicada y que hay que pensar otras medidas en realidad que vayan más directamente a resolver el problema. ¿Cuáles considera usted que serían ellas? Porque la idea, el propósito de esta medida o esta propuesta del Ejecutivo era de que el consumidor final vea, ¿no?, los resultados de esta ligera disminución al menos en los productos de la canasta básica familiar. Finalmente esto ya está o entra en curso el 1 de mayo y no se va a ver los efectos que se espera según voces como la de usted y otros especialistas. Entonces, ¿por dónde iría esta mejora o este mejor planteamiento, no?
Sí, ya desde la semana pasada varios economistas estábamos planteando que es una medida con problemas, ¿no? Una es esta, que no necesariamente la reducción va a ir hacia el consumidor final, que es lo que se busca. También que es bastante regresiva porque favorece a los que tienen más poder adquisitivo, a los que compran más alimentos. En esos términos es mejor hacer un programa de apoyo directo, de apoyo económico directo a las familias en mayor necesidad, a las familias en pobreza o en vulnerabilidad, que se estima más o menos es un 50% de la población nacional. La idea sería darle a ese sector rápidamente un bono, podría ser un bono alimentario, en un porcentaje del valor de la canasta alimentaria, en el monto que está siendo afectado por la subida de precios, y directamente ir al que está sufriendo más el impacto de esta crisis, que son los hogares más pobres. Esa medida yo creo que es viable y se puede hacer rápidamente. Además porque ya hay experiencia, ¿no? Además esto está es por 3 meses, ¿no? La medida como se ha aprobado, entonces se entiende de que esto va a entrar también en un proceso de evaluación, ¿no? Y entendemos que se va a ver realmente si está teniendo el efecto esperado y podría ser una de las alternativas que usted plantea, ¿no? Esto de la entrega de bonos alimentarios y como señalaba, la experiencia ya hay, porque antes se ha entregado bonos de manera focalizada y que ha beneficiado a las familias más vulnerables, ¿no? En toda esta etapa de pandemia. Sí, eso es correcto. Yo creo que ya el país tiene una experiencia, han sido 2 años de pandemia, se han entregado 4 o 5 bonos, incluso de carácter mucho más amplio, ¿no? Bonos que se han entregado a 13, 14 millones de personas. Creo que hay ya capacidad suficiente para hacer esto rápido. Y yo diría que no solo se involucre el Banco de la Nación, creo que también el sistema financiero privado debería ayudar en este proceso para que los bonos lleguen rápido digamos, también la gente no tenga que hacer un montón de colas y haya un montón de ese tipo de problemas, porque el Banco de la Nación no se da abasto para también atender a tantos millones de personas. Si eso se da, yo creo que se puede lograr rápidamente llegar a los hogares más golpeados y afrontar esta crisis. Ahora, señor Segarra, consultarle también, de repente darle una mirada en el mundo, ¿no? Porque nuestro país no es el único que está pasando por esta crisis, ¿no? O sea, en el tema de los productos, el incremento en los productos de la canasta básica familiar, sino esto pasa a nivel mundial. Entonces queremos, de repente, usted conoce la experiencia de otros países, cómo están afrontando este tema, por ejemplo, de Estados Unidos, Chile, Argentina, ¿no? O acá en la región, cómo se está haciendo frente a esta problemática que afecta a todos en general. Sí, bueno, una gran cantidad de países está haciendo la exoneración de impuestos, pero directamente a los combustibles o a la energía, que son digamos, los bienes más afectados directamente. Varios países de Europa están haciendo esta especie de reducción del impuesto, de los impuestos que tienen los combustibles y la energía, ¿no? Que se parece un poco a lo que acá se ha hecho con el impuesto selectivo. Sí. Pero en pocos casos hay esta idea de quitar impuestos a algunos alimentos. Eso sí es algo que el Perú está haciendo y creo que es una medida poco efectiva, por eso pocos países lo hacen. Sí, muchos están haciendo lo de apoyo económico directo a través de bonos y ayudas económicas directas. Por lo tanto, pareciera que en realidad deberíamos complementar esta medida del IGB, que sea transitoria, pero en realidad migrar hacia una medida más profunda de apoyo económico directo a los hogares, a las economías familiares. Bien, y sobre esto de lo que ya se viene comentando, que es el inicio, se podría decir que estaríamos enfrentando prontamente a una verdadera crisis alimentaria y que lo que estamos pasando ahora es solo el inicio y que de aquí a 3 o 4 meses estaríamos recién viendo los reales efectos de esta crisis alimentaria. ¿Eso es así o qué tan grave es esta situación? Bueno, hay mucha preocupación por la situación del sector agrario, ¿no? Está el sector agrario y ganadero, las fuentes más importantes de alimentación de los peruanos es nuestra agricultura familiar, es nuestra ganadería, lechera por lo menos, ¿no?
ahí el problema que hay es muy grave. En el caso del sector agrícola, prácticamente el Perú no tiene ahora fertilizantes y no hay de dónde importar fertilizantes. En el mundo ha habido una crisis muy grave de fertilizantes porque Rusia era el principal productor mundial de fertilizantes y de urea, y ya no podemos importar fertilizantes de allá. Importábamos el 70% nosotros. Tampoco China está exportando, era nuestro segundo socio del cual importábamos un 20%. China tampoco está exportando por razones internas. Por lo tanto, el Perú ya tiene en este momento un déficit de casi 200.000 toneladas de urea que no se han importado en estos primeros 3 meses, casi 4 meses, ¿no? El gobierno está planteando esta cuestión del guano, pero el guano ya se ha explicado hasta la saciedad que cubre solo el 3% de la demanda nacional de fertilizantes, sobre todo nitrógeno. Por lo tanto, esa no es una solución. El gobierno debe buscar una solución rápida, buscar algún socio comercial, ¿no? Por ejemplo, puede ser Bolivia, Venezuela, incluso China, porque China sí puede importar fertilizantes desde Rusia y quizás reexportarle al Perú. Necesitamos urgentemente que lleguen fertilizantes, si no, la agricultura no va a poder producir alimentos en las cantidades normales. La caída de producción puede llegar al 20-30% y esto tiene un efecto enorme. Va a llevar a inflación de precios, a encarecimiento, desabastecimiento de algunos productos, y tener que importar en este momento alimentos que además están caros en el mundo. Así es. Entonces se está formando la tormenta perfecta y el gobierno tiene que actuar rápidamente sobre esta situación. Bueno, es preocupante lo que usted nos alcanza, ¿no? 200.000 toneladas de urea que no se han podido importar precisamente por todo el contexto que se vive y que finalmente afecta a la agricultura, que es la base de la canasta básica familiar, de lo que es la agricultura, los productos que nosotros consumimos. Ya hace algunas semanas veíamos poco los efectos de estos bloqueos de las carreteras, cómo los productos del interior del país, los tubérculos, las frutas no podían ingresar y cómo rápidamente nos vimos afectados todos. Usted plantea entonces de que prontamente hay que tomar medidas para los efectos que podría traer esta crisis que tanto se habla, que ya la FAO también ha alertado, ¿no? De que en unos meses se estaría viendo. Nosotros ya estamos preocupados por los efectos, por el encarecimiento de los productos, pero esto sería solo el inicio de lo que viene en adelante y realmente eso sí nos debe poner en atención a todos. ¿Qué otras medidas podemos ya ir tomando? Bueno, desde su experiencia, desde su análisis para poder un poco contrarrestar lo que pueda hacer en adelante lo que se viene, ¿no? Sí, creo que lo primero es que en verdad el gobierno tiene que declarar en serio una emergencia alimentaria en el Perú. Ya estamos con elementos suficientes para decir que estamos ante una crisis alimentaria de gran magnitud, que no se va a resolver solamente con discursos, ¿no? Se requieren realmente medidas urgentes e inmediatas. La primera y más importante en el corto plazo es efectivamente un bono alimentario, pero al mismo tiempo hay que atender a la agricultura familiar, que está muy golpeada también por el encarecimiento de sus insumos, y ahí lo que hay que hacer es buscar dinamizar las compras públicas de alimentos. El Perú compra 2.000 a 3.000 millones de soles anuales de alimentos, y el Estado en realidad no le compra nada a la agricultura familiar, ¿no? Que es tan importante. Eso debería ser un esfuerzo para reorientar rápidamente la compra pública hacia productos de la agricultura familiar, que además se utilizan para la alimentación escolar o la alimentación de población vulnerable. También, obviamente, se tienen que trabajar algunas medidas de corto plazo para atender a la agricultura familiar con más créditos, más apoyo en capacitación y en unas medidas para enfrentar la crisis, porque los productores van a tener que enfrentar la campaña agrícola con muy poco fertilizante. Entonces tienen que tener alternativas de cómo, incluso qué productos pueden sembrar que requieran menos fertilizantes, cómo pueden además combinar mejor los insumos, combinar cultivos que permitan un mejor uso de los nutrientes que quedan en el suelo. Hay muchos retos para enfrentar esta crisis, pero se tiene que actuar ya. Esto tiene que crearse un comité de crisis alimentaria al más alto nivel gubernamental
que atienda este problema de manera sistémica. Este es un problema que nos va a afectar mucho este año, y si no generamos las condiciones adecuadas va a ser muy duro para el país, y yo creo que podría generar aún más desestabilización política y económica. Así es, sobre todo cuando nos encontramos ya en situaciones, bueno, en una situación muy compleja, ¿no? Con un tema de anemia, con un tema de que la pobreza se ha incrementado y pobreza extrema también, por lo que nos sumamos a lo que usted dice, ¿no? La creación de un comité de alto nivel para hacer frente a esta crisis alimentaria que ya se vive en el país y en el mundo también. Señor Segarra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, encantado. Muy bien, ha estado